lo cual también los hermanos tenemos que tener el corazón dispuesto. Vamos a comenzar alabando esta mañana. Vamos a cantar del himnario bautista el himno número 183. Himno 183, Gracia admirable. Oh, gracia admirable, dulce es, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies, fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser, la hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin los logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años mil de estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Amén. Es la gracia de nuestro Señor por la que estamos en este lugar, para poder recibir su palabra y así alimentar el Espíritu. Así también mandamos saludos a los hermanos que van sintonizando mediante las redes sociales, mediante Facebook o YouTube, y con la sigla de Misión Buenas Nuevas La Paz, y de esa manera pueden recibir del Evangelio. También les animamos a que puedan participar a la iglesia y ser uno en su palabra. Vamos a seguir alabando esta mañana. Vamos a cantar el himno número 9. Himno número 9. Señor, ¿quién entrará? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar.
tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Y es que Dios nos da ese corazón limpio, justo, santo y perfecto para presentarnos en el lugar santísimo por la sangre del Cordero, la cual derramó por nosotros en la cruz. También así mandamos saludos a los hermanos que sintonizan mediante Radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas con nosotros y podemos escuchar el Evangelio, la palabra de los siervos que están alrededor del mundo. Muy necesario poder tener en nuestras mentes y en nuestros corazones la palabra la cual guíe nuestro ser. Vamos a seguir alabando esta mañana. Vamos a cantar el himno número 94. Himno 94, Tierra de Palestina. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían bien. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Sí, y es que su sangre preciosa se derramó por nosotros para darnos la salvación. Y es por esa sangre que nosotros hemos recibido la salvación. Tenemos hoy un Dios el cual nos representa en todo momento y confiados en Él podemos avanzar. Sí, hermanos, también pedimos que puedan apagar sus celulares y también sentarse en los asientos de adelante para poder escuchar
mucho mejor la palabra de hoy, ¿no? Y así que cada uno pueda recibir el Evangelio y la santa palabra. Vamos a seguir alabando. Vamos a cantar el himno 227. Vamos a cantar el último himno, 227, Me guía Él. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor en el abismo del dolor, oh, donde intenso brilla el sol, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él, me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar de Cristo, nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera al terminar, el alba eterna al vislumbrar, ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Hasta aquí con la alabanza, vamos a dar paso al presentador. Sí, buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Sí, por gracia del Señor, nosotros una vez más estamos aquí en la iglesia. Entonces, para empezar el culto de esta mañana, vamos a invitar al hermano Alberto Mamani para que pueda orar por el culto. Pase, hermano. Sí, hermano, buenos días. Vamos a orar a Dios. Dios Padre, te damos gracias en esta mañana. Por medio de su gracia estamos reunidos delante de ti. Cada día, cada mañana, usted nos da esa gracia para poder vivir, para poder andar muy bien, Señor. Muchísimas gracias por haber levantado la iglesia. Por medio de la iglesia nosotros recibimos tanta bendición. También por medio de la iglesia hemos recibido la salvación. Así, Señor, estamos muy agradecidos porque cada domingo también tú preparas para cada uno de nosotros para que podamos adorar, glorificar tu nombre, Señor. Señor, bendice cada hermano, hermana, también las almas
que han escuchado la palabra en este mes de junio y julio. Hubo como seminarios bíblicos por zona, Señor. Muchas personas, muchas almas han escuchado la palabra. Que la palabra de usted también pueda trabajar continuamente, Señor. Que usted también pueda revelar el secreto del perdón eterno del pecado, Señor. Muchas gracias, Dios Padre, por esta hora, Señor. También dentro de poco, en el mes de octubre, tendremos un gran seminario bíblico con el pastor Emanuel Kim. También CLF también vamos a tener, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú estás planeando para cada uno de nosotros, para que la voluntad de usted pueda sembrarse en nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre Santo, por haber levantado a los pastores en el mundo y también en Bolivia, Señor. La verdad que en Bolivia hay muchas almas quienes aún todavía no han recibido la salvación. También nuestra familia todavía no ha obtenido la vida eterna. Señor, por favor, que tenga misericordia por cada uno de ellos, Señor, para que ellos también puedan adorar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque cada día, Señor, usted nos muestra cómo tú trabajas, Señor. La verdad que la madre falsa jamás se preocupa de sus hijos, Señor. Solo la madre verdadera quien había llorado, quien había guiado muy bien, Señor. También usted ha levantado en este mundo la iglesia donde por medio de la iglesia quienes puedan divulgar este evangelio. También que el Señor mismo trabaje, Señor, en cada alma que ya está preparado para poder obtener la vida eterna, Señor. Muchas gracias, Dios Padre. En esta mañana te agradecemos por todo, Señor. Estamos esperando que la palabra de usted pueda guiarnos en esta mañana, Señor. Dale su gran bendición al pastor Andrés, quien nos va a compartir la palabra de usted. Por medio de él también nosotros podemos recibir su voluntad y su corazón, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Queremos encomendar todo en su mano. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Entonces, continuando con el programa, hermanos, vamos a tener hora de testimonio. Los vamos a invitar al hermano Marco Sandoval y hermana Fabiola Álvarez. Entonces, todavía no están. Hermano René Poma, hacia adelante. Vamos a escuchar su testimonio. Bueno, buen día, ¿cómo están? Un poco de miedo, aunque no crean, acá arriba del escenario. Tiembla un poquito los pies, ¿no? Y encima, acá en la linda Bolivia, la trancadera es un poco complicado. Y de verdad los felicito a cada uno de ustedes que está sentado acá, aprendiendo lo que es la palabra de Dios. Mi nombre es René Poma. Vivo en Argentina hace 25 años y soy oriundo de La Paz, paseño de corazón. Así que estoy muy feliz y contento de estar aquí adelante de ustedes. La verdad, a mí me cambió un montón la vida desde que empecé a conocer la iglesia. Pero quiero que se den de cuenta de algo muy importante, ¿no? Dios siempre está presente desde el día que nacemos nosotros. ¿Sí? A veces parece que nos castiga, ¿no? Porque nos manda ciertas situaciones. Otras veces lo que nosotros deseamos no nos da. Pero Dios constantemente te está guiando de una u otra forma. Y yo les voy a contar hoy mi testimonio antes de llegar a la iglesia, cómo Dios empezó a trabajar en mi vida. Porque como todos, creo que yo tenía un papá malo. ¿Ustedes tenían un papá malo? ¿No? Muy bonito. Muy bonito. Yo tenía un papá muy malo, ¿no? Que nos guía así. ¿Con qué? Con cinturón, con un palo, con lo que tenga, ¿no? ¿Por qué? Porque nos quiere corregir, ¿sí o no? Bueno, entonces papá Dios también es de la misma forma. Van a ir prestando atención a lo que les digo, ¿sí? Y yo no entendía por qué mi papá era tan malo conmigo.
porque siempre me castigaba. Como yo era el mayor, a mí me castigaba más, ¿no? Si yo hacía algo, me castigaba. Si mi hermana hacía algo, me castigaba. Si el vecino hacía algo, a mí me castigaba. ¿Entienden? ¿Pero por qué? Porque mi papá realmente me quería demasiado. Porque quería que sea un hombre de bien, ¿no? Y no que esté ni tomando en la calle, ni con alcohol, nada. Entonces, un día yo conocí a la iglesia acá en La Paz, pero dentro de la iglesia había ciertas cosas que yo no entendía. ¿Por qué unos hablaban otras cosas y por qué en otra iglesia hablaban otras cosas? Y así me fui a Argentina, pero sin darme de cuenta por qué. Hasta ahí todavía no conocía la iglesia, pero me doy de cuenta que Dios ya tenía preparado este momento, ¿no? Porque yo no pensé que iba a venir a hablar delante de tantas lindas personas. ¿Se dan de cuenta? Hoy, volviendo de nuevo a Bolivia, después de haberme ido 25 años a Argentina, y en los 200 años de nuestra amada Bolivia, ¿no? Entonces, vine otras veces, pero no tenía pensado a dar mi testimonio, y menos porque dice, la mayoría dice dentro de su testimonio es como que da miedo estar acá arriba, ¿o no? Sí, ¿no? Pero ¿saben qué? Ustedes tienen que sentirse contentos de decir lo que realmente vivieron, porque no es para el humano, sino es para Dios, ¿verdad? Bueno, así conocí a Juan Carlos Melgar, que lo conocen, al anciano Melgar. Bueno, el anciano Melgar es mi socio. Hoy por hoy trabajamos en una gráfica, ¿no? Nos cruzamos en la vida, sí, y estamos haciendo la parte de la importación. Yo, así morenito boliviano, estamos importando hacia Argentina. ¿Se imaginan? Pero esto es por obra de Dios. Dios es el único que está haciendo este recorrido. ¿Entienden? Pero ¿cómo lo conocí al anciano? Trabajando, con un trabajo. Yo le hice hacer un trabajo. Hasta ahí nunca me dijo nada de la iglesia. Nunca me dijo, vení a la iglesia, conocé. Nada. ¿Se imaginan? Hicimos un trabajo nada más. Pero después, un día que estaba volviendo de acá de Argentina, me crucé con alguien, y esto es bien importante, con alguien en la frontera. Él no me conocía y yo tampoco a él. Y él se fue en un taxi y yo no, porque yo tenía unas maletas, tenía que esperar. Después tomé una combi y lo encontré en Jujuy, a la misma persona, otra vuelta. Yo que pensé, este me está estudiando, me quiere robar, ¿no? Entonces dije, tengo que estar bien pillo porque él me quiere robar. Pero ¿saben qué pasó? Me dijo, yo quiero un boleto, no hay más boleto para Buenos Aires, no quiero quedarme una noche ahí. Y él sabe qué dijo, yo tengo un boleto, ahí había un boleto. Y yo dije, me quiere robar, ya tiene preparado todo. Y no sé cómo, pero acepté. Dije, bueno, es el último boleto, voy a ir. Y yo dejé mis maletas ahí en el cuartito y le digo, vamos a comer. Yo le invité a comer a él. Y me dice, no, yo ya comí, gracias. Y yo le digo, porque vos te vas a quedar y te vas a llevar mis maletas. Y yo le obligué, le dije, vamos a comer, yo te invito. Y lo llevé a la fuerza, pero para que no me robe mis maletas, ¿sí? No porque yo quería invitarle, sino porque no quería que me robe mis maletas. Hasta ahí no pensé lo que iba a pasar después, ¿no? Hablamos, compartimos y se nos pasó el tiempo y casi perdemos el bus, los dos, ¿sí? Bueno, nos sentamos los dos al lado y en eso pensé yo, me va a pilorear, ¿no? Algo me va a hacer. Yo estaba muy atento, no quería que me invite nada, ¿sí? Él decía, agüita, no gracias. Por dentro tenía sed, ¿sí? Me estaba poniendo agua, quería, pero estaba pensando que él algo me iba a hacer. A medida que fuimos hablando, nunca me dijo que participaba de una iglesia. Era un hermano, se llama Juan Guamán, ¿sí? Me fue hablando cosas y yo le iba preguntando, me interesaba mucho, algunas y otras no. Cuando me dijo una palabra, me dijo, pero alguien de la iglesia volvió a la vida, me dijo, revivió. Yo dije, ¿en serio? ¿Quién puede revivir? El único que revivió, ¿quién fue? Jesús, ¿no? Nadie más, ¿no? ¿O no? Si yo me muero, ¿revivo? Por ahí sí, Dios qué puede decir, ¿no? Y me dijo, revivió.
y me mostró la foto ¿de quién? Del anciano Melgar, ¿no? Una foto así en el COVID. ¿Lo vieron alguna vez? Bueno, esa foto me mostró, me dice, esta persona revivió. Ahí está, y no me dijo su nombre, nada, ¿no? Era todo un misterio. Yo dije, mira, todo entubado, a punto de morir, ya estaba en nada, ¿no? Porque tenía 5% de oxígeno para irse. ¿Sí? Nada. O sea, si volvía a la vida, tenía que volver un poquito mal, ¿no? Pero ¿qué pasó? Más bien por obra de Dios volvió bien, ¿verdad? ¿Amén? Y me dijo, ¿cómo se llama? Le digo, Juan Carlos Melgar, me dice. En serio, yo lo conozco, yo trabajé con él. Y saco mi celular, busco los contactos y le muestro la foto. ¿Es él? Le digo, sí, es él. Me saca una selfie, le manda y le contesta, yo lo conozco a René Poma. Dice, ¿en serio? ¿Es él? Él se vivió. Yo no podía creer, estaba como con un corazón no podía creer que una persona que yo conocía pudiese pasar eso, ¿no? Después me invitaron a la iglesia varias veces y yo no fui, como todos, ¿no? No, ¿para qué? ¿Qué voy a hacer ahí? ¿No? Y un día, cuando escuché, dije, hay un coro gracia. Y a mí me interesó el coro gracia. Yo quería ir. Y cuando me senté, estaba así como ustedes, al último, que nadie me vea, ¿no? Me puse ahí y había un coro, estaban ahí todos cantando, lindo, me encantó. Yo dije, apenas termina el coro, salgo rajando, me voy. Pero no pasó, me quedé. De repente subió al atrio un ancianito, ¿no? Así todo canosito, viejito, y empezó a predicar. Yo no sabía ni quién era. Dije, no sé quién será ese abuelito. Y empezó a predicar, hablaba mucho de la salvación, de que nosotros ya éramos salvos, ¿sí? Y yo de a poquito fui entendiendo. Y él hablaba una y otra vez, como si fuéramos burros, ¿viste? Una y otra vez, y una y otra vez. Que nosotros somos salvos, que Dios vino una vez para siempre a quitar el pecado del mundo. Nosotros no tenemos pecado. Y ese día yo, también como burro, ya entendí, dije, ya entendí. Porque él lo dijo una y otra vez, una y otra vez. Y hoy por hoy a veces predica. Hasta ahí no sabía nada. Terminó y gracias al anciano Juan Carlos Melgar me presentó, le saludé, me saqué una foto. Y yo no sabía quién era. ¿Quién será ese viejito? Dije yo, alguien debe ser. Pero me saqué una foto. Después me explicó que era el pastor Oxopar. Y yo tuve el privilegio de saludarle a él. ¿Entienden? ¿Qué bendición o no? De contra bendición. Yo he sacado una foto con él y no sabía quién era, pero era el pastor principal de toda la iglesia. Desde ese día mi vida empezó a cambiar. Cada vez empecé a asistir, un domingo sí, un domingo no, porque yo trabajaba en la parte inmobiliaria. Los días sábado y domingo vamos a mostrar terrenos, ¿no? Y yo no puedo perder plata. Entonces dije, ¿la iglesia o la plata? ¿Qué hago? La plata, ¿no? La plata. O la iglesia. No sabía, pero hoy ya dejé la plata. Yo tengo mi palabra de salvación, se llama Mateo 6:33. Dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Saben, hermanos, es tan largo mi testimonio. Otro día quizás con más tiempo les voy a contar. Pero esa palabra lo tuve dentro de mi corazón y cada vez con más fe empecé a aplicarlo. Y ustedes también pueden tener la bendición de Dios, pero tengan fe, su corazón. Cuando salgan de la iglesia, alguien háblenle de esta cosa que es tan maravillosa, que es Dios. La verdad, a mí me cambió. Y por fe estamos haciendo esto de la importación. Yo nunca pensé que iba a ser un importador. ¿Bien? Pero hoy por hoy lo estoy haciendo. Y más agradecido y más contento estoy hoy día porque dentro de aquí está mi hermana Marianela, que es la primera vez que viene a la iglesia, ¿sí? Así que me siento muy feliz porque alguien parte de mi familia está siguiendo este paso y yo no lo puedo creer. Y me siento muy orgulloso porque me han escuchado un ratito de mi historia. Y la verdad, los felicito a cada uno porque estén acá. Muchas gracias. Sí, gracias, hermano. Entonces, continuando con el programa, hermanos, vamos a tener vamos a presentar al grupo Esperanza.
que nos van a interpretar. Canto de esperanza, perdón. Entonces, 2, sé fuerte, camino angosto. Entonces, en esta mañana también es muy importante, ¿no? El horario, ¿verdad? El horario. ¿A qué hora empieza el culto? Sí, a las 10. Todos saben a las 10. Pero ¿por qué llegan tarde? ¿Ah? Si empieza el culto a las 10, ¿a qué hora tiene que venir? 9:30. Esa parte, ¿no? Muy importante. Entonces tenemos que estar, nosotros también tenemos que ver, ¿no? Porque de verdad, si llega 10:30, 11, entonces, ¿sabe el horario o no? ¿Sabe? No sabe, porque llega a 10:30, 11. El horario del empiezo de la iglesia, el culto, es a las 10 en punto. Tiene que estar 10 menos 10, 9:30 tiene que estar. Entonces, adelante, hermanos. Cuando sientas que todo perdió su sentido, siempre habrá un te quiero y siempre está Jesús en quien confiar. Cuando pienses que todo has perdido, no pienses en lo que has perdido, sino en lo que te queda por ganar. Serás feliz, dijo en esta vida, pero antes te enseñaré a ser fuerte. Si algunas personas se alejan de ti, no te sientas triste, quizás es la respuesta de Dios a tu oración que le pediste. Señor, líbrame de todo mal. Amén.
Cuando sientas que todo perdió su sentido, siempre habrá un te quiero y siempre está Jesús en quien confiar. Cuando sientas que todo has perdido, no pienses en lo que has perdido, sino en lo que te queda por ganar. Serás feliz, dijo, en esta vida, pero antes te enseñaré a ser fuerte. Si algunas personas se alejan de ti, no te sientas triste, quizás es la respuesta de Dios a tu oración que le pediste. Señor, líbrame de todo mal. Amén. Elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. Elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. Le dijiste a Jesús, llegaré hasta el final. Son palabras que no puedes olvidar. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá.
difícil a veces poder continuar. Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. Es difícil a veces poder continuar. Oh sí, los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. Piensa que alguna vez hubo en tu lugar quien una cruz pesada tuvo que cargar. Difícil es, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difícil es, cansado estás, Jesús te sostendrá. Dios bendiga, hermanos, a cada uno. Bendito sea el Señor, quien derramó su gracia sobre este pueblo. Sí, muchas gracias. ¿Les gustó? ¿Una más? Sí, el próximo. Sí, entonces continuando con el programa, vamos a invitar al coro Nueva Alegría, que nos van a interpretar 2 alabanzas. Vamos a sembrar y sin Cristo no tengo nada. Entonces, hermanos, también, como les decía hace rato, es muy importante llegar en hora, ¿no? Para poder también escuchar las alabanzas, al coro Nueva Alegría. También es muy importante cuando nosotros llegamos al trabajo, ¿a qué hora llegamos? En punto, 8 en punto, ¿sí o no? Y si llega más tarde, despedido, ¿no? Entonces aquí también deberíamos despedir, ¿no? Al que no llega a 10 en punto, ¿sí o no? Entonces hay que orar, hay que tener en cuenta esa parte, ¿no? Entonces vamos a presentar al coro Nueva Alegría. Adelante, hermanos.
Gracias. Entonces, un aplauso más para el coro Nueva Alegría. En esta mañana vamos a apreciar un video de la Universidad de Corea, Kim Jong. Entonces vamos a proyectar. ¿Están listos? Si mientras pasen, entonces también los hermanos, ¿no? Los de atrás. Just follow the crowd? 하던 대로만 하면 아무것도 변하지 않아. Is that possible? 실력을 키운다면 어려울 것도 없지. Do you think you can follow your dreams? 아니, 난 이곳에서 꿈을 잡을 거야. Because we have a university that turns potential into possibility. Kimcheon University. A new universe of possibilities. Kimcheon University. The law of attraction that enhances your potential begins with a clear goal. We have one very clear goal. It's to be the university where students are the happiest. We create a happy future for our students by guiding them from their educational journey to successful employment through a long-standing tradition and accumulated expertise. 지역과 세계를 연결하는 K-에듀의 허브 김천대학은 교육과 경영 그리고 지산학, 협력의 혁신을 통하여 학생들이 글로벌 리더로 성장할 수 있도록 든든하고 실질적인 지원을 아끼지 않고 있습니다. Kimcheon University is a 4-year university specializing in nursing and health sciences with over 45,000 alumni nationwide. Renowned for our exceptional employment rates, we are a comprehensive university that holds the largest number of health-related programs. Its convenient location with excellent transportation and a park-like beautiful campus enriches our students' collegiate life. And that's not all. In the era of AI, we cultivate creative and interdisciplinary talents and are growing into being an essential university for the local community. We value each and every student, empowering them to realize greater dreams through greater possibilities. What's the key to unlocking potential? It's unmatched support for growth. At Kimcheon University, genuine learning never ends. Through educational innovation, we have introduced a self-directed major system and student-centered interdisciplinary education. Our flexible academic system is customized for each student, equipping them with the skills and qualities that are sought after by regional industries. The College of Human Care, cultivating professionals with integrity, practical skills, and a strong sense of purpose. The College of Healthcare pioneers new horizons with cutting-edge technology and specialized knowledge. The College of Nursing, a certified institution, prepares nurses with global leadership. The College of Local Innovation Convergence fosters world-class talent to shape the future with our community. Across our 4 colleges, 20 departments, and 1 division, students nurture their aspirations, where admission seamlessly leads to employment, envisioning a happy tomorrow. We offer scholarships to all who dare to dream. And our dormitories, able to house all freshmen, boasts one of the most affordable dormitory rates. Additionally, we also provide housing support for students relocating to Kimcheon City. 학교 공부하는 동안에 어려운 일도 많고 시련도 많겠지만은 더 넓은 마음으로 그리고 이웃을 생각하는 마음 사시면 그 학교 공부도 재밌는 시간이 될 줄로 믿습니다. 늘 좋은 것만 있는 건 아니거든요. 여러분을 통해서 그 귀한 마음이 일어나서 다음 세대를 아름답게 바꾼 귀한 학생들이 되기를 바랍니다. What future are we building with the possibilities of Kimcheon University? A global institution engaging in exchanges and cooperation with institutions abroad, reaching out to the world as the hub of K-education.
as a specialized university dedicated to student success, nurturing talents in healthcare convergence through digital innovation. Together, we will unlock a universe of new opportunities in a broader world. Bridging the region and the world as the hub of K-Edu, Kimcheon University. Sí, gracias. Entonces ahora viene la parte más importante. Vamos a invitar al pastor Andrés para que nos comparta la palabra del Señor. Adelante, pastor. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días. ¿Vieron el video bien? Todos entendieron bien, ¿no? No sabe hablar en inglés. Sí, entonces, y en Corea, ¿no? El pastor, ¿no? Pastor Uspa compró esa universidad, se llama Kimcheon, en una ciudad. Entonces estamos promocionando, ¿no? Todos los jóvenes o los que desean estudiar en esa universidad pueden viajar. Pero para estudiar primero debe saber hablar en coreano. En coreano. Entonces tercer nivel llegando, entonces pueden entrar a estudiar. O tal vez no sea hablar en coreano, no se preocupe, ¿no? En Corea también dentro de la universidad hay un instituto enseña en coreano. Entonces viajar hasta Corea, aprender el idioma coreano, cuesta pasaje, también otro gasto. No se preocupe, ¿no? Por eso aquí desde septiembre va a empezar un noveno ciclo de academia. Aquí va a dar también idioma, ¿no? Coreano, inglés, diferentes, academia va a dar. Acá va a enseñar hasta que llegue, ¿no? Tercer nivel o cuarto nivel, aprendiendo muy bien, ya acá, desde acá aprendiendo, directo puede entrar a estudiar. ¿Está bien? ¿Usted desea ahí estudiar? También usted tal vez, soy mayor, no se puede, sus hijos también ahí puede estudiar, hasta maestría, doctorado. El hijo de pastor de Paraguay, pastor Abraham Han, su hijo también entró a la universidad. Futbolista es, fútbol tiene carrera, fútbol, ¿no? Ahí está en esa universidad. Tiene también teología, ¿sí? Todo ahí pueden. Pastor últimamente dio un mensaje, entonces desea los jóvenes aprender bien a través de esa universidad, siendo líderes, luego dirigir este mundo, un país muy hermoso, tiene mucha esperanza, pastor. Entonces aquí nosotros también recibiendo ese corazón del siervo de Dios, la iglesia queremos avanzar. Sí. Usted también, ¿no? ¿Pueden promocionar bien? Sí, ya aquí en Bolivia, si queremos enviar que estudie. Esta mañana vamos a ver, ¿no? El libro de San Juan. Usted tiene el libro de San Juan, capítulo 1. Desde capítulo 1, desde el versículo 1 voy a leer. El libro de San Juan, capítulo 1, desde el versículo 1 voy a leer. Ya todos se encontraron, voy a leer hasta el versículo 14, voy a leer. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba,
Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Padre, lleno de gracia y de verdad. Hasta el versículo ya 14 nosotros hemos leído. Y aunque nosotros los padres siempre queremos dar buenas cosas a nuestros hijos, entonces cuando tiene hambre, dando comida, porque cuando llorando por el hambre, duele mucho el corazón, los padres. Por eso tiene hambre, dando comida. Luego, y necesidades materiales, también dando materiales y cubre. Cuando llora, entonces se siente mal, corazón de padres, que sufre, ¿no? Por eso consuela rápido para que no llore, ¿verdad? No, así están los padres. Ustedes también siendo padres, así está ese corazón, ¿verdad? ¿No? Pero a través de la Biblia, nosotros, cuando usted viene a la iglesia, aprendemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy diferente, enseñanza que este mundo, muy diferente o totalmente al revés. Entonces, pastor un día nos explicó, hay una comida más rica comida ahí, dice. Entonces, para mí más rica comida hay churrasco. No sé, cada uno creo que tiene su comida. Pero un día pastor nos explicando, la comida más rica es hambre, dice, hambre. Entonces, ese hambre, qué rica comida es. Pero para comer más delicioso, ¿no? Una comida más deliciosa es tener hambre. Antes de comer, aunque a mí me gusta churrasco, antes de comer churrasco, mi estómago está lleno, no se siente tanto rico, ¿verdad? Pero cuando un día, 2 días ayuno, no comió nada, al ver el churrasco, es delicioso. Hasta hueso puede comer, todo es cierto. No solamente churrasco, hasta si comida que está en el basurero también puede comer. Ese hambre da. Pero los padres, cuando ven nuestros hijos, llora, rápido quiere consolar para que no llore. Eso es el corazón de padre, humanamente. Pero usted cuando viene a la iglesia escucha la palabra de Dios, una enseñanza muy diferente. Pero esa enseñanza, cualquier persona puede recibir, aprender. No, hermanos, no se puede aprender. Cualquier persona, ¿quién puede aprender, recibir esa enseñanza? La Biblia explica. ¿Quién puede? Uno que tiene hambre. Uno que tiene corazón vacío. Esa mañana tal vez usted viene a la iglesia, tal vez tiene mucho conocimiento acá. Yo mejor que Pastor Andrés. Yo conozco más que fulanos. Tal vez ustedes en sus corazones llegan acá a la iglesia. Hay conocimientos, está llenos. En ese corazón no entra. Como mi estómago está lleno. Aún rica comida quiere dar. Churrasco, pizza, hamburguesa. No se puede entrar. Igualito, hermanos. Esa enseñanza, la palabra de Dios también. Esa mañana primeramente paseando. Tal vez ustedes profesores, médicos, doctores, tienen mucha experiencia en este mundo. Pero con este conocimiento, quiere aprender, recibir la palabra de Dios, no se puede, muy difícil, hermanos. Pero soy nada esta mañana. Yo como ante Dios puedo hablar mis conocimientos, paseando nada. Luego, escuchando, la palabra entra, cambia a nuestras vidas. Entonces, como explicamos, dar también, de vez en cuando dando hambre a nuestros hijos, eso ayuda mucho a nuestros hijos. Nuestro hijo no entró a la universidad,
reprobó, lloró, triste. No se preocupe, hermanos. Tal vez esa situación ayudaría que sea más fuerte, más que sea, ¿sí?, líder, formando un corazón. No todo bueno, probar. No es bueno. De vez en cuando reprobar. De vez en cuando nuestro hijo corriendo, se cae, llora. También eso es bueno para sus vidas. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Qué le parece? Si ahí leyendo la Biblia nos da otras enseñanzas, pero algunos no hay recibir esa enseñanza, la palabra de Dios. Aquí en la iglesia también varios hermanos vienen. Entre ustedes frecuentemente me llama e intenta tener comunión. Algunos hermanos rara vez me llama, me quiere hablar. Algunos de una vez llama ni tener comunión en la iglesia. Cada hermano es diferentes. Pero aquí algún hermano viene, luego comenta sus situaciones, sus problemas, necesidades. Algunos quieren entrar a la universidad, pero no puede entrar. Algunos tienen enfermedad, quiere sanarse. Algunos tienen deudas. Algunos matrimonio viviendo no tiene hijos. Desea vivir, ¿sí?, felizmente. Cada uno tiene diferentes situaciones, ¿verdad, no? Pero ahí, dentro de la iglesia, también dentro de la palabra de Dios, escuchando, encuentra ese corazón de Dios. Encuentra la palabra de Dios como tesoros. En nuestra vida, a través de esta palabra de Dios, va a ver la obra de Dios. Por eso nosotros vinimos a la iglesia a escuchar, a encontrar esa gracia, esa obra de Dios. Esa mañana también hemos leído, ¿no?, el libro de San Juan. Ya todo podemos ver, ¿no? Entrando capítulo 1, podemos compartir. San Juan capítulo 1, el versículo 1 ya vamos a ver, ¿no? Leyendo versículo 1. ¿O podemos leer juntos, hermanos? ¿Sí? Sí, ya podemos leer versículo 1, encontrando 1, 2, 3. Sí, ya hemos leído bien, ¿no? Han leído muy bien. Entonces aquí explica sobre el verbo. En el principio era el verbo. Cuando no había nada, sí, en el principio era el verbo. Había ese verbo. Ese verbo hablando, como usted está leyendo la Biblia, ¿cierto, no? Estas escrituras, la palabra de Dios hablando. Y el verbo era con Dios. Entonces la Biblia explica ese verbo, esta escritura estaba con Dios. Entonces, ¿cómo explica? Como un personaje. La Biblia, la palabra, explica, aunque no es como una persona, pero un personaje explica, ¿cierto, no? Diferentes personajes, Dios, palabras. Está junto, ¿verdad, no? Puede ser, ese micrófono está con Andrés. ¿Así puede hablar? El micrófono material es cierto. Pero aquí explica, el verbo era con Dios. Y el verbo era a Dios. Ya finalmente explica esta escritura, ese verbo era Dios mismo. Entonces el principio era el verbo. Luego el verbo era con Dios. Y el verbo era a Dios. Entonces esta mañana usted llegando acá a la iglesia, ahora está escuchando la palabra de Dios. Muchos dicen, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Entonces, ¿en qué manera creyendo en Dios? Algunos piensan que viene a la iglesia. Congregando a la iglesia, yo creo en Dios. Algunos hablan. Algunos leyendo la Biblia también, yo creo en Dios. Así habla. Alguien, escucho la palabra de Dios, aunque soy ignorante, a través de pastores. A través de evangelistas, escucho la palabra de Dios. Por eso yo creo en Dios, también habla. Luego, yo años estoy congregando a la iglesia, soy antiguo.
Luego yo cada domingo diezmando, ofrendando, por eso yo creo en Dios. Diferente manera, mucha persona habla, creer en Dios. Pero esta mañana explica, ¿sí? La palabra explica. ¿Qué es creer en Dios? Eso explica. Ya, usted también puede entender esta parte, ¿sí? ¿Qué es creer en Dios? Eso explica. Alguna persona cuando viene a la iglesia también alaba al Señor. Alabando se siente muy feliz, contento. Aleluya. Luego la voz alzando, bailando, se siente muy feliz. Luego él se siente, estoy sirviendo a Dios. Estoy creyendo en Dios. Cada persona de diferente manera cree. Estoy creyendo en Dios. Pero la Biblia explica, enseña. ¿Qué es creer en Dios? Aquí el versículo 1 está escrito. El verbo era Dios es Dios. Entonces, creer en Dios, ¿qué es, hermanos? Creer, ¿qué creer? Ese verbo. Tal dice la Biblia, yo creo. La Biblia dice así, yo creo. Esta persona cree en Dios. ¿Está bien todos? ¿Sí? Muy sencillo, ¿verdad? ¿No? No es difícil. ¿Está siguiendo bien a mí? ¿O está descansando poco, cansado? Escuchando, es muy sencillo, pastor. Eso quería hablar, pero tanto de hablo introducción. No, tal vez alguien. Pero eso muy importante. ¿Qué es creer en Dios? Porque hoy en día muchas personas piensan que yo creo en Dios. ¿En qué manera? Como hablamos, ¿no? Viniendo a la iglesia. Algunos leyendo la Biblia. Algunos predicando el Evangelio. Esa manera piensa creer. Esta cosa también bueno. No es malo, bueno. Ofrendar, diezmar, alabar, servir. Todo está bien. Pero creer en Dios más correcto es, correcto es. ¿Qué es creer en Dios, hermanos? ¿Qué es, hermanos? Creer. ¿Qué creer? Ese verbo que está escrito en la Biblia, ¿no? Las escrituras que estamos leyendo ahora, hermanos. ¿Sí? Versículo 2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin el nada de lo que ha sido hecho fue hechos. Entonces explicando, ¿verdad? ¿No? Versículo 2 y 3, un versículo explica. Aquí versículo 3 leyendo, todas las cosas por Él fueron hechos. Luego el versículo después, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4 ya podemos entrar. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Explica, ¿verdad? ¿No? Sí, en Él estaba la vida. En Él había la vida. En Dios, por Dios hecho todas las cosas. Pero la vida era la luz de los hombres. Así poco más especificando. Y luego sale la luz. Leyendo la Biblia, hermano, poco más abajo, esta luz explica, es Cristo, ¿verdad? ¿No? Es Cristo. Una parte de la Biblia vamos a buscar. ¿Usted tiene la Biblia? Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Voy a buscar esta mañana, ¿no? Diferentes libros, poco buscaré. Segunda de Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 5 voy a leer. Aquí adelante, ¿no? Tal vez no pueden encontrar rápido. Aquí adelante, esta vez está proyectando. La segunda de Timoteo 3, 15, desde 15. Voy a leer 15, ustedes pueden leer 16. ¿Sí? Primero voy a leer 15. Ya. Yo voy a leer 15, ustedes 16. ¿Sí? Ya. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Ya ustedes, versículo 16, 1, 2 y 3. Aquí también, ¿sí? Leyendo, desde niñez enseña, aprende estas escrituras. En Israel, cuando nace un niño pequeño, y todos los judíos enseñan estas escrituras. Los niños en Israel todos aprenden, ¿sí? Las escrituras de Dios. Su costumbre, ellos creen estas escrituras de Dios. Nosotros aprendemos estas escrituras, conocemos a Dios, creemos en Dios. Esa es sabiduría, mejor sabiduría. Por eso aquí también, como dice, desde niños aprendiendo. ¿Qué aprendiendo? Las escrituras. El verbo, la palabra de Dios, que está escrito en las Biblias. Entonces usted también desea enseñar a sus hijos. ¿Qué quiere enseñar? O matemática, ¿no? Si desea, mejor medicina. Claro, eso también muy bueno. Pero acá, si aún matemática, filosofía, también medicina, aún esa carrera es muy bueno, pero si ahí no puede aprender la sabiduría de Dios. Por eso aquí aprendiendo desde la niña a través de la fe, dice, a través de la fe puede recibir. ¿Qué puede recibir? La salvación. Así está escrito. El versículo 16 leyendo, toda la escritura es inspirada por a Dios. Entonces, como esta escritura que está escrito, ¿no?, en la Biblia, de Dios dice. Por eso y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicias. Por eso desde niños aprendiendo esta escritura, la palabra de Dios, no se puede pensar a esta persona su sabiduría. Esta persona, este mundo también, como 4 años de la universidad, se gradúa, aprueba licenciatura. Después años más estudiando maestría. Después 1, 3, 4 años más estudiando, ¿qué título puede tener? Doctorado. Entonces, hasta llegar al doctorado, ¿cuánto tiempo se tarda? ¿Cuántos? Alguien sigue está estudiando, ¿no?, para llegar a ese nivel. ¿Cuánto tiempo tarda? 15 o máximo 20 años, ¿verdad? ¿No? Imagínense. Aún siendo doctorado, no puede saber solo su área, ¿cierto? Pero ese tiempo aprendiendo, enseñando, nuestro pastor nos decía, si ustedes como universidad, como maestría, doctorado, así puede leer la Biblia, así puede estudiar la Biblia. ¿Cuántos años? 15 años. 20 años. Como ahora, como doctorado, así echando el corazón, investigando, estudiando, usted va a ser doctorado. ¿De qué va a ser? Doctorado de la palabra de Dios. Esta persona supe más que todas las partes, porque de Dios, sabiduría. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Desea leer la Biblia? ¿O sigue deseas estudiar matemática? ¿O ambos también desean? Aquí nosotros leyendo esa Biblia, por eso esta mañana, porque así, diferente parte leyendo, explicando, compartiendo las escrituras, hermanos. Creer en Dios es creer la palabra de Dios. Eso es más correcto, hermanos. Usted viene a la iglesia, dentro de la iglesia enseñamos, claro, muchas cosas, pero más principal es que es la palabra de Dios. Algunos hermanos aceptan pequeña palabra que está dando en la iglesia. Acepta como grande enseñanza, como mi vida, acepta. Entonces, en esta persona, esta palabra que recibió,
Dios trabaja, ordena, cambia, trabaja, manifiesta. Pero alguno también viene acá, aún escuchando la palabra de Dios, pero no tiene interés. Luego también desecha, no acepta, porque es diferente que mi conocimiento, desecha. Sí, diferente resultado, hermanos. Aunque pequeña palabra entra en el corazón. ¿Esa palabra de quién? ¿De Pastor Andrés? De Dios, hermanos. Entonces la palabra de Dios entra en mi vida. Esa palabra dirigiendo, guiando nuestra vida. ¿Cómo será, hermanos? ¿Cómo será? Oh, bendita, maravilloso. Hermanos, pruébelo. Pruébelo en la iglesia. Aún muchas palabras, escuchando, dando esta mañana. No esperamos, solo una palabra. Solo una palabra. Es de Dios, recibiré. Escucharé. Mi vida Dios va a trabajar. Así escuchando, Dios sí o sí va a trabajar. En su vida va a ver la obra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Yo también buscaba en el internet, buscando pocos. Entonces, acerca de la Biblia, ¿cierto? La Biblia. Aunque solo poco sabemos, ¿no? Escuchamos, aprendimos. Pero necesita, ¿no? Para compartir, ¿sí? Información exacta. Por eso, buscando en el internet, también podemos ver. Aquí, leyendo yo también, buscando, ¿sí? Libro, la Biblia total. ¿Cuántos libros? Todos los libros de la Biblia. Vamos a estudiar juntos, ¿no? Examen. ¿Cuántos libros, hermanos? 66 libros. Los libros Antiguos Testamentos, 39. Y como Nuevos Testamentos, 27. Total 66. En ese periodo, aunque no es exacto, ¿verdad? ¿No? Pero 1600 años de periodo han escrito esa Biblia, dice. Luego, entonces, después, ¿cuántos idiomas también? ¿Está escrito por cuántos idiomas? Sí, Nuevo Testamentos, sí, hebreo, ¿no? Hebreo, mayoría hebreos. Luego también y arameo, ¿sí? Alguna parte arameos. Luego Nuevo Testamento es griego, ¿no? Casi griego. Porque a través de este país Grecia, ¿verdad? ¿No? Y llegó esta palabra de Dios. Porque a través de una persona no se han escuchado. Gutenberg han escuchado. Entonces su madre también cristiana cree en Dios, pero en aquel tiempo no tenía la Biblia. Solo sacerdotes y tenía la Biblia. No podía conseguir. Pero solamente escuchar de sacerdote, ahí podía saber, la palabra dice. ¿Qué quiere decir? Eran ignorantes de la palabra de Dios. Pero a través de Gutenberg, ¿qué hizo? Un molde de metálicos. ¿Sí? Empezó a imprimir cantidad masivamente. Llegaba casi todo el mundo. Gutenberg, ¿no? En Alemania. Desde ahí, y mucha gente podía tener en su mano la Biblia. Podía leer, saber. Eso es la palabra de Dios. Antes de leer la Biblia, la palabra de Dios, mucha gente eran ignorantes. Como única manera que es sacerdote predicando, eso es la palabra de Dios. Pero no podía confirmar, ¿verdad? ¿No? ¿Es correcto o está mal? No sé. Solo confiar en aquel tiempo. Pero ahora ustedes también en su mano, ¿tienen la Biblia o no tienen la Biblia? Tiene, puede confirmar, no puede confirmar la palabra de Dios, ¿verdad? ¿No? Ya fulano hablando es correcto o ¿sí? De esta persona. Puede confirmar, tiene la Biblia. ¿Usted lee también? Problema, no lee. Por eso aún escuchando, no puede, ¿no? Distinguir. Podemos ver, si Hechos, libro de Hechos usted tiene.
capítulo 16. Aquí, Hechos capítulo 17. Desde el versículo 10 voy a leer. ¿Encontraron? El libro de Hechos capítulo 17, desde 10 voy a leer. Luego 11, ustedes pueden leer 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Ya 11, ustedes pueden leer. Ya 1, 2 y 3. Sí, aquí. Entonces, Pablo y Silas, llevando el evangelio, la palabra de Dios a los gentiles. Pero un día llegando en Tesalónica, aquí también predicando la palabra de Dios, pero había también persecuciones. Entonces quería agarrar y matar. Entonces saliendo de Tesalónica, entró, ¿verdad? ¿A dónde entró ahora? Versículo 11, Berea entró. Otra ciudad, Berea. Ahí también mismas palabras predicando, y Pablo, Silas, pero los de Berea, como ellos escuchando la palabra, muy diferente que Tesalónica. Explica, ¿cierto, no, hermanos? Versículo 11. Y estos eran más nobles. En esa manera está escrito. Los de Berea más nobles, ¿qué quiere decir? Los de Tesalónica, ¿cómo quiere decir? Bajo nivel. Bajo nivel. Pero los de Berea más nobles, ¿qué quiere decir? Más elegantes. Sus mentalidades diferentes, sus corazones. ¿Cómo ellos reciben la palabra de Dios? Aquí vamos a ver, ¿no? 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Los de Berea son nobles más que otras, Tesalónica. ¿En qué manera? Aceptando la palabra de Dios, hermanos. ¿En qué manera? ¿En qué manera? No solo escuchar, luego escudriñar, meditar. A pastor ha compartido la palabra. A iglesia compartió la palabra de Dios. A pastor, ¿en qué corazón? Así hablo. Pastor, ¿por qué está gritando? Pastor, ¿por qué se siente de esa manera? Predicando. Se siente, ¿verdad? Porque, hermanos, leyendo la Biblia, ese libro, la Biblia, mejor vendido que más que todos los libros. ¿Qué quiere decir? Cada uno de ustedes tiene en su casa la Biblia. ¿Pero qué libro es la Biblia también? Menos leído el libro. No lee, ¿sí? ¿Cierto? Usted también lee, no lee. Lee, no lee. Mejor novela nomás, más rápido se encender televisión o Facebook. Hoy en día más difícil leer la Biblia. ¿Por qué? Por los medios, ¿no? Televisiones, luego internet, más difícil. Aparentemente ayuda, hermanos, pero a través de medios también afecta mucho a nuestra vida, hermanos. Afecta demasiado. Entonces, teniendo tiempo de leer la Biblia, ¿cierto? Acá los de Berea no solo escuchar, ¿qué hace? Escudriñar, pensar, meditar. Creo que hoy día domingo, ¿no? Domingo. ¿Qué más como anterior, más que anterior domingo? Más gritando, pastor. Porque el libro de San Juan, muy aburrido, un poco duro, ¿por qué está compartiendo? Pensar, meditar. Luego, ahí recién puede encontrar, ¿sí?, el mensaje principal, la palabra de Dios.
Luego aquí vamos. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así es. Confirmar. No solo escuchar, ¿verdad? No, pensando, meditando. El pastor había compartido. Pastor predicó, habló. Luego, ¿qué hace últimamente? Confirmar. ¿En dónde confirma? Abriendo la Biblia. Y a la Biblia, esta escritura, tal, así está. Ellos son nobles. Pero solo escucha, no escudriña. No confirma con las escrituras, no es correcto. Está hablando la Biblia. ¿Cierto, hermano? ¿No? ¿Puede entender? Ustedes, después de escuchar la Biblia, la palabra, ¿qué hace? ¿Confirma o no confirma? Confirmando ustedes, muy bien. Usted también nobles. La Biblia explica, últimamente confirma. ¿De dónde confirma? La Biblia, hermanos. Escrituras. Es correcto, eso correcto. Pero lamentablemente muchos confirma. ¿En qué manera confirma? No las escrituras. Ya fulano diácono, así hablando. Fulano hermano, así hablando. Mira la vida de creencia, todo habla. ¿En dónde confirma? Mi experiencia así era. Mi conocimiento así es. Ese buena gente. Habla muy bueno. Usted muy suave. Ese hermano ayuda. Limosna bien. Buena gente. ¿En dónde confirma? ¿Biblia confirma? Mucha gente no confirma. No es nobles. Nivel muy bajo. Bíblicamente, hermanos, hablando. Esa parte puede entender, hermanos. Tal vez esta mañana, pastor, muy duro la prédica. Es correcto, hermanos. Nuestra iglesia también, hermano, viene a la iglesia. Pero tal vez muy inclinado. ¿En dónde? Sentimental. Humanos. Fuera de la Biblia. Quiere confirmar. No es correcto, hermanos. Aún un diácono, muy buena gente. Limosna, ayuda. Pero debe confirmar. ¿En dónde? Aún ese hermano muy bueno. Es cierto. Pero la vida de creencia, ¿en dónde debe confirmar? Biblia, ¿qué dice? Así debe confirmar. Los de Berea, muy nobles, porque ellos no solo escuchar, escudriñar, pensar, meditar, luego hasta la palabra de Dios, confirmando recién, es correcto, recién ya creyó. Entonces, última confirmación, ¿en dónde debe hacer, hermanos? En la Biblia, las escrituras. ¿Entiende, hermanos? En esta mañana, ustedes conocen, hermanos, humanamente muy bueno, ¿verdad, no? Pastor Andrés también, ¿cómo se ve? Muy suave, bueno, ¿verdad, no? Muy bueno. Pero ¿de dónde debe confirmar? La Biblia. ¿La Biblia qué dice? ¿La Biblia qué dice para Pastor Andrés? Físicamente buena, ¿verdad? ¿No? No es buena, sí, no es buena. Muy malo. Aparentemente, muy suave, ayuda, buenos. Pero de la Biblia confirmando, ¿qué dice? Buscamos Romanos, ¿cierto? Usted tiene Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el versículo 4. ¿Ya encontraron, hermanos? De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz. Y todo hombre mentiroso. Aparentemente bueno, ¿cierto? Pero la Biblia confirmando, todo hombre mentiroso es. Mentirosos. Hermano, eso confirmaron, mentiroso no es mentiroso.
Matrimonio sabe matrimonios. Antes de casarse, parece. Se casa, sabe todo de su marido, su esposa. Verdadero. Antes de casarse, buenísimo. Príncipe azul. No pisa la tierra, ¿verdad? No solo vuela en la nube. Disculpen esa manera hablando. Debe confirmar en dónde, hermanos. En la Biblia. Pero muchos, lamentablemente, confían en el hombre, mirando muy buena, confía. Lamentablemente, una vez compartiendo la palabra en una iglesia, se acercó. Pastor, escuchando la prédica quiero consultar. Alguien me pide, presta, quiere prestar dinero, mi dinero. ¿A quién quiere prestar? Conocidos, familia. ¿Por qué quiere prestar dinero? No es como $100, $2,000, $200, mucho dinero. ¿Por qué quiere prestar? Tiene negocio, pero no hay dinero. Necesita devolver, pagar. Entonces, ¿por qué quiere prestar a usted? Yo tengo mi casa, ¿sí? Aunque no sé muy bien, yo tengo mi casa. Mi familia, mi conocido, muy bueno, dice. Entonces, me pide préstamo, ¿qué voy a hacer? Así me dijo. Mañana voy a firmar, luego entregaré, así. Es muy complicado en esa pregunta, ¿verdad? ¿No? Entonces, siendo pastor, no presta. Entonces, cuando si su familia se entera, Pastor Andrés dice que no presta, ¿qué pasaría? Es muy poco, no es sencillo ese, ¿no? Entonces, hermanos, esta persona pues estaría muy bueno, pero cuando presta, no devuelve, va a perder, ¿no? Entonces, esta persona recibiendo ese préstamo de esa hermana, luego ya no devuelve al banco, otra vez pierde por necesidad, gastando otro lado. Banco va a exigir, ¿verdad? ¿No? Y no paga al banco, ¿el banco qué hace? Quita, pero ese hermano no tiene, por eso pidiendo préstamo. Entonces, su garante, ¿quién es? ¿Garante quién es? Esa hermana, ¿cierto? Porque firma, ¿cierto? Que sea, ¿no? Préstamo o garante. Entonces, puede perder, ¿no? El banco. O ese señor no devuelve a mí, ¿a quién va a acudir? O esa hermana va. ¿Qué tiene? Casa tiene, o algunos bienes tiene, va a llevar, ¿verdad? ¿No? Entonces, pensando esto, expliqué, hermana, si ese conocido, si tiene capacidad de devolver al banco, ¿y por qué pide préstamo, cierto? ¿No? Él también intentó otro lado. No tiene capacidad, por eso está pidiendo. Entonces, hermana, puede pensar bien, ¿cierto? ¿No? Puede pensar bien. Cuando no devuelve al banco, aunque, ¿sí? El banco va a buscar a usted. Explique según la ley de Bolivia, ¿cierto, hermanos? Según la ley de Bolivia, así está. Puede pensar. Mejor, hermana, tal vez por esta situación, Dios está trabajando. Que escuche la palabra de Dios. Puede compartir, hermana, para que Dios trabaje en su vida. Ahí nomás compartimos. Entonces aquí, versículo 4, ¿no? Las escrituras confirmando. ¿Qué dice, hermanos? Ya, una vez más podemos leer. Ya, versículo 4. Ya, 1, 2 y 3. Hasta ahí. Todo hombre mentiroso. Aún trata bien, muy humanos, buenos, ¿cierto, no? Pero no puedo confiar en el hombre. Amén. Esta mañana pastor está enseñando muy raras cosas, ¿sí? Entonces nadie confía
Nadie confía. No confiar en el hombre. Esa palabra no solamente tercera persona. Más correcto que es no confiar en mí nada, en mí. Confío, lo veo, si no, yo siento. Ahí confía en mí, soy sincero. Yo no voy a hacer. Hace. Mucha gente fue engañado por estos. Sufre. Todo hombre. ¿De quién está hablando? Pastor Andrés. Claro, yo. De mí mismo, hermano. No confíe ahora, esta mañana. Usted mismo. La Biblia dice, todo lo que usted ve, se siente, parece correcto. Pasando el tiempo se da cuenta todo, hermanos. La Biblia confirma las escrituras que es de Dios, hermano. Dios jamás va a mentir a nosotros. Amén, hermanos. Jamás va a mentir. Luego ya vamos a entrar a San Juan capítulo 3, ¿no? Ya volveremos, ¿no? San Juan capítulo 1. Aquí al versículo 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El primero sale, él es Juan Bautista, explicando, ¿verdad? ¿No? Preparando el camino que va a llegar. El Cristo es Cristo. Es Cristo, viene al mundo. Luego él muere en la cruz. A través en vez de nuestros pecados, él muere, luego limpia, perdona nuestros todos pecados. Por eso llegó, explicando, ¿no? Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz, ¿a quién está hablando, hermanos? De Cristo, ¿no? Jesucristo. El versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, dice. Entonces aquí más declaras todas las cosas por él, por es Cristo hecho, dice, ¿cierto? ¿No? Aquí, por él hecho, fue hecho y por el mundo no le conoció. Versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Todos nosotros también, por el Señor Jesucristo, hecho, dice, criaturas nosotros. Pero nosotros, los suyos, recibió, no recibió. No recibieron. ¿Qué quiere decir? Le rechazaron ahora. Cuando yo visito a su casa, ¿sí? ¿Usted conoce al pastor Andrés? Entonces, ¿recibe o no recibe? ¿Cómo recibe? Ven, entra a mi casa, ¿cierto? Luego trae, ¿cierto? Hamburguesa, agua, Coca-Cola, ya, sirvientos. Recibe. Juntos se queda en la casa. Pero aquí los suyos, la gente, recibieron, no recibieron. No recibieron. Le rechazaron. Eso hablando físicamente, Pastor Andrés, no entra a mi casa. Le rechazaron. Igual, espiritualmente, ¿qué es? Le rechazaron su palabra. No creyeron también hablando. ¿Sí? Ya el versículo 12. Aquí juntos vamos a leer. Ya, juntos. Muy importante el versículo 12. ¿Encontraron? Aquí adelante, también puede leer. Ya, con la cuenta 3. 1, 2 y 3. Amén, hermanos. La Biblia aquí dice, en el principio explica el verbo era Dios. Luego, por él fue hecho todo el mundo, ¿verdad? ¿No? Él vino a este mundo, alumbra en la vida de nosotros. Pero la gente no recibieron, le rechazaron. Físicamente le rechazaron a Cristo, como fue crucificado en la cruz. También hablando. También la palabra de Dios también
empujaron, rechazaron, ¿sí? No creyeron. Por eso el versículo 12 leyendo, ¿sí? Que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aún nosotros rechazamos, cometimos pecados, somos malos, somos mentirosos, ¿verdad? ¿No? Sí. Pero aquí explica Dios, pero Dios ama a nosotros. Enseña para que sea hijo de Dios, ¿verdad? ¿No? Ser limpios, ser justos, enseña. Pero el versículo 12 leyendo, ¿en qué manera puede ser hijo de Dios? No tener ningún pecado. ¿En qué manera? Leyendo. Una vez más quiere leer, ¿no? Para memorizar. Ya. ¿Cómo puede ser hijo de Dios? Esta mañana escuchando a pastor, ¿cómo puede ser hijo de Dios? ¿Cómo no puede tener ningún pecado? ¿Cómo puede ser justo? ¿Sí, verdad? ¿No? Versículo 12. Ya, juntos vamos a leer 1, 2 y 3. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dos cosas. Primero, todos los que le recibieron. Entonces, recibiendo, ¿qué quiere decir? El pastor Andrés visita a su casa. ¿Usted qué hace? Recibir, ¿verdad? ¿No? Recibir, ¿qué quiere decir? Pastor Andrés está en la casa o fuera de su casa está. Adentro. Eso recibir. Entonces, cuando Jesucristo viene, recibir. Jesucristo, ¿verdad? ¿No? Recibir. Entonces, ahora Jesucristo está en nuestro corazón, claro. Pero más claro que es recibir la palabra de Dios. Entonces, ¿la palabra en dónde está? En mi corazón o fuera de nuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Uno que recibieron Jesús cree las escrituras. Eso está hablando. Amén, hermanos. Los que no recibieron, ¿qué quiere decir? Rechaza físicamente. Igual, palabra también rechaza, no acepta esto. Por eso, los que reciben la palabra de Dios es Cristo. Luego el segundo, a los que creen en su nombre será hijo de Dios, hermanos. Creer en su nombre, casi lo mismo, hermanos. Creer, ¿qué quiere decir? Jesús, recibir. Creer adentro. San Mateo capítulo 1 vamos a ver, ¿sí? San Mateo capítulo 1. Voy a leer San Mateo capítulo 1, el versículo 21. Voy a leer poco rápido, hermano. Ustedes pueden ver aquí adelante. San Mateo 1, 21. Aquí explica el nombre de Jesucristo. ¿Qué quiere decir, no? ¿Qué quiere decir? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Aquí sale Jesús, ¿verdad? ¿No? Luego explica qué quiere decir nombre de Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, nombre de Jesús, ¿qué quiere decir? Él salvará. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, Jesús, ¿qué quiere decir, hermanos? Aquí poniendo nombre, ¿verdad? ¿No? Él salvará a Andrés, pecado de Andrés. Así puede entender. ¿Entendieron, hermanos? Yo creo, yo recibo Jesús en mi corazón. ¿Qué quiere decir? Creo Jesús, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Limpió, perdonó todos nuestros pecados. Esta persona cree. Luego esta persona recibió Jesucristo. Entonces ahí podemos saber, alguna persona preguntando, ¿usted cree en Jesús? Entonces responde, ¿qué cree? Yo creo en Jesús. Luego otra vez confirma. Entonces ustedes creen en Jesús, ¿tiene pecado en su corazón o no tiene pecado? Pregunta. Si responde, a Jesucristo cuando murió en la cruz, limpió, perdonó nuestros todos pecados para siempre. Ya no hay pecado más para
siempre. Soy limpio. Si esta persona creyó o no creyó en Jesús. Esta persona verdaderamente creyó. Esta persona recibió verdaderamente. Pero aunque habla, yo creo en Jesús, pero pregunta, ¿cómo pregunta? Señor, entonces, ¿tiene pecado o no tiene pecado en su corazón? Tengo pecado. ¿Quién no comete pecado? Así responde. Esta persona creyó o no creyó en Jesús. ¿Esta persona creyó o no creyó en Jesús? No creyó. Tampoco recibió. ¿Sí? Ya, esta mañana puede entender qué es creer en Dios, en Jesús. Puede entender, ¿verdad? ¿No? Aún habla, pero en su corazón no hay la palabra de Dios. Esta persona no está creyendo. Tampoco recibió Jesucristo. Así ya puede entender. Amén, hermanos. Sí. Aunque usted ya sabe esta parte muy, ¿no? Simple, pero otra vez, una vez para asegurar, repasando. Creer es el verbo, las escrituras. De la iglesia también igual, hermanos. La vida de creencia, igualitos. Como yo recibí la salvación por creer en la palabra de Dios. La vida de creencia también, no por inclinar humanamente, ¿cierto? Sino también por la palabra. Por la palabra de Dios. Ahí confirmando. La palabra dice. Eso no es de la palabra de Dios. Aparentemente muy bueno, pero no es de la palabra de Dios. Así confirma, ¿verdad? No, me uniré con la palabra de Dios. Dios me va a trabajar. Amén, hermanos. Ya, buscamos ya el libro de San Juan, último libro casi, ¿no? Antes de Apocalipsis, el libro de primera de San Juan, capítulo 1. Primero de San Juan, capítulo 1, desde el versículo 5 voy a leer. Sí, voy a leer, hermanos. Esto es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces aquí explica, ¿verdad? ¿No? La iglesia que está escuchando el mensaje, la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces Dios es luz, dice luz. En Dios no hay, ¿qué no hay? Ningunas tinieblas en Él. Luego versículo 6 entra. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces aquí en la Biblia también explica. ¿Qué explicas? La verdad, la verdad. Tal vez nosotros solo escuchamos físicamente, ¿no? Físicamente. Como por eso, humanamente tal vez muy buena gente esta persona. Ya esta persona ayudándome, consolándome. A esta persona su boca sale la palabra, la predica. Pero ¿cuál es verdad, cierto? Aquí puede, ¿sí? Hablar. Leyendo que dice 6, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿sí? ¿Qué quiere decir comunión con Dios? Y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Ya puede entender esa parte, hermanos? Aún humanamente, muy buena habla, ¿sí? Predica. Pero andando, ¿en dónde andando? En tinieblas. ¿Qué quiere decir? Recibieron tinieblas. No de Dios, ¿verdad? No, porque Dios es luz. En Él no hay ningunas tinieblas. En ese caso no es la verdad. Mentiroso es. No debe aceptar de esta persona. No debe recibir de esta persona que no es la verdad. ¿Qué quiere decir? Va a sufrir, va a fracasar. Eso está hablando. 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Ya, ¿de qué está hablando? Aquí nosotros, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Cuando llegando a la iglesia nosotros preguntamos, ¿cómo la Biblia está escrito? Queremos saber, ¿verdad? ¿No? ¿Esta persona cree en Dios o no cree en Dios? Entonces fácilmente habla. ¿Cómo habla? Yo creo, soy cristiano. Desde pequeño yo congregaba, mi madre llevaba, soy cristiano. Entonces una vez más nosotros queremos confirmar. Entonces, ¿usted en su corazón tiene pecado o no tiene pecado? Entonces, alguna persona responde, tengo pecado. Aún yo congregando a la iglesia, yo mentiroso, miento, robo, hago malas cosas. Tengo ya pecado. Cuando en esa manera responde esta persona, ¿cree o no cree en Dios? ¿Ya puede distinguir ahora, no? ¿Ya cree en Dios o no cree en Dios? No cree en Dios, ¿verdad? No, no está Dios. Pero se confunde porque él es cristiano. Desde pequeño congregó a la iglesia. Su boca también, ¿qué habla? La Biblia habla. Pero adentro, ¿qué hay? Tinieblas. Dios no hay en Dios ningunas tinieblas. Esta persona no está creyendo en Dios. Esta persona no puede entrar al reino de los cielos. Dios no está con él. Tampoco Dios va a bendecir a esta persona. Así ya podemos entender. El versículo, vamos a ver. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Entonces aquí en esa parte, en ese versículo leyendo, muchos escuchando cuando tiene pecado, cometió pecado, según la Biblia, ¿qué debe hacer, hermanos? Confesar. Confesando, ¿qué hará? El Señor Cristo limpiará nuestros todos pecados. Amén. Entonces, ayer yo mentí. Ayer yo hablé rabia. Ayer yo robé. Entonces eso confesando ante Dios en la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, ese pecado limpiará lo que robó, lo que mientó, lo que hizo. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Sí, la mayoría así entiende, ¿verdad? ¿No? En esa manera entiende. Por eso cuando usted vaya, confiesa. ¿Qué confiesa? Habla, ¿cierto? Para que no escuche otros. Cuando escucharía mi pecado, qué vergüenza. Por eso habla. Pide perdón. Perdón. Pero esa parte, diferente, hermanos. Diferentes. Entonces, cuando olvidó lo que ha cometido, hermano, ¿cuántos pecados cometieron ustedes? ¿Todo recuerda? Entonces, algún pecado ya olvidó, no confesó, Dios no perdonó. Esta persona va a entrar al cielo, va a entrar al infierno. Esto es demasiado difícil. ¿Quién va a recordar todo lo que ha cometido, hermanos? No es así ese versículo, ¿verdad? ¿No? No es así. Confesar, ¿qué es? ¿Cómo hablamos la Biblia? A todos mentirosos. Todos cometimos pecados. ¿Qué quiere decir? No confiar en mí completo. De mí solo sale maldad, ¿verdad? ¿No? Por eso cuando Rey David reinando en Israel, siendo rey en Israel, siendo siervo de Dios, siendo, ¿sí?, creyendo en Dios, una noche se levantó. ¿Pero qué hizo? Mirando en la terraza, una señora estaba bañándose. Se veía, ¿cómo se veía? Hermosísima. Que Satanás cuando engaña nuestros ojos, aún se ve fea, pero puerca. ¿Cómo se ve? Hermosa se ve.
Satanás eso puede hacer. ¿Verdad, no? ¿Verdad? Entonces, David, mirando a esa señora, se veía bonita. Mandó persona y trajo y adulteró. Envió a su casa. Entonces, David pensaba que nadie sabe, ¿verdad, no? ¿Quién sabe? David, sabe Dios, y tú eres nada más. Entonces, esa mujer, sabe, no habla nada, nadie va a saber, ¿cierto, no? Estaban tranquilos. Pero ¿qué pasó? Ella avisó, Rey David, me embaracé. Se embarazó, ¿qué pasó? Eso ya no puede mentir, porque va a salir. ¿Qué va a salir? Un mes, dos, nadie puede engañar. Se preocupaba David, se embarazó, ¿qué pasó? Se sorprendió muchos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a tapar eso? Y mandó, ¿sí? Su esposo estaba en la guerra, ¿cierto? Y trajo, ya trabajando, sirviendo muy bien, soldado, premio, esta noche duerma con tu esposa ahora. Quería tapar, buena idea, ¿verdad? Pero ese soldado muy fiel, mi general, mis compañeros están en la guerra, ¿cómo voy a dormir con mi esposa? Yo dormiré ahí nomás en el suelo. Ay, qué pena, ¿cierto? ¿Qué está hablando? Tiene que dormir, ¿sí o no? Luego, tanto tiempo, no visitó a su casa. Debería ir, desea ir, ¿verdad? ¿No? Pero ese soldado quiere ir, no quiere. No quiere. Entonces, siguiente día, ven, general, en soldados, tomamos cerveza. Metió, ya, un vaso más, 2 vasos más, 3 vasos más. Estaba feliz ese soldado. Ahora vaya a tu casa, duerme con tu esposa. ¿A un borracho? Pero no, mi general está en dónde? La guerra. No quiso dormir, ni modo. Vaya nomás a la guerra, ¿sí? Se fue. Luego en su mano dio una carta. Ya llegando en el campamento de guerra, entrega general. Tu general entrega. Esa carta, ¿cómo está escrito? Cuando pelea fuertemente, ¿sí? Ese soldado deja más adelante, luego otros soldados retroceden. Así está la carta. ¿Qué quiere decir? Mata nomás a ese soldado. Mata. Esa carta en la mano de ese soldado, ya no abre, no lee, ella entrega a su general. Ahí murió. ¿Qué le parece, Rey David? Disculpe, ¿no? Tal vez en el cielo escuchando, ¿no? Se me va a quejar muchos, pero necesario, ¿no? Para que entienda. Hay muy malos, ¿verdad, no? Entonces, aparentemente rey, él es reina, ¿sí? Cree en Dios, pero su maldad, muy sucio, ¿verdad, no? Pero quiere esconder. No podía esconder. Dios se reveló, mostró ante todos esa maldad. Aún malo David, pero ¿cómo recibió la salvación? ¿Cómo limpió esa maldad, ese pecado? ¿Verdad? ¿No? Recibió la salvación. Dios perdonó esa maldad, ese pecado de David. Porque David también confesó, hermanos. ¿David qué hizo? David confesó ante Dios. Escuchando ese confiesa de David, Dios perdonó, limpió toda maldad, que se quede limpios como justo hijo de Dios. Podemos ver, ¿no? Usted el libro de Salmos, ya vamos a buscar el libro de Salmos, capítulo 51. Ya casi terminó, hermanos, ¿sí? Ya casi terminó. Poco más puede atender, ¿no? Si bien, ya libro de Salmos, capítulo 51, desde versículo 1 voy a leer. Aquí adelante, ¿sí? Puede ver, hermano, adelante. Más rápido, ¿no? Encuentra. Versículo 1, Salmos, capítulo 51, el versículo 1. Ten piedad,
de mí. Así está empezando, ¿verdad, hermanos? Pero tal vez en su Biblia, encima del versículo 1 está como escrito, corto, ¿no? No sé si en su Biblia no está escrito. En mi Biblia está escrito, voy a leer poco, ¿no? Ya, arrepentimiento y plegaria, pidiendo purificación al músico principal, Salmo de David, ese testimonio de David habla. Cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Entonces, Salmos capítulo 51, ¿cómo está escrito? Después de adulterar David, después de adulterar con Betsabé, luego mató a su esposo, ¿no? Urías, mató. Después de cometer ese grave pecado, está escrito, ¿no? Testimonio de David, cómo perdonó mi maldad, cómo Dios limpió mis pecados, cómo soy justo, perfecto hijo de Dios, ¿verdad? ¿No? Pues ese testimonio muy importante para nosotros. Tal vez nosotros también hemos cometido, aunque no como David, pero cometimos pecado. Entonces ese pecado también, igual que David, confesando, Dios el Señor va a limpiar, que sea perfecto, limpios. Amén, hermanos. Ya, versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Sufría mucho rey David por ese pecado, no podía olvidar, tampoco podía borrar. ¿Cómo puede borrar? En su mente mató Urías, adulteró. Entonces, sufriendo mucho, deseaba borrar, ¿sí, verdad, no? Pero no podía, pidiendo, orando a Dios. Versículo 2, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, lávame, ¿qué? Mis maldad. Porque quería olvidar, más surge, ¿verdad, no? Más recuerdas. No podía, ¿sí? Limpiar. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Luego el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, teniendo por puro en tus juicios. Ya aquí él confesando ahora ante Dios, ¿cierto, verdad? ¿No? Mi maldad, ¿sí? Yo he cometido, ¿cierto, hermanos? Él está, ¿qué está haciendo? Confesando, expresando ante Dios. Versículo 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ya, nosotros leyendo Salmos capítulo 51, él confiesa, ¿sí? ¿Qué confiesa? ¿Sí? Yo una noche traje una mujer, ¿sabe? Adulteré. Dios, yo adulteré. Perdóneme, límpieme. Luego yo maté para esconder mi pecado. Urías, un soldado fiel, perdóneme. En esa manera está confesando, hermanos. Usted leyendo la Biblia sale, en esa manera confiesa David. No. ¿Qué confiesa? Versículo 5, ¿no? Junto podemos leer, junto. Versículo 5, junto. Ya, 1, 2, 3. ¿En qué manera confiesa? Completo, ¿sí? He formado desde mi vientre de madre, completo soy malo. No sale nada. No confío en mí, malo, ¿cierto, hermanos? Que confiesa, no solo adulteré, no solo maté. Mi persona, completamente, sucios, Dios. Yo soy digno de morir. Ten misericordia. Sálvame, purifícame, confesando, ¿verdad, no, hermanos? ¿Verdad, no? Luego Dios limpia su pecado. Ya versículo vamos a ver. 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré
más blanco que la nieves. Luego leyendo ese versículo, David recibió, ¿qué recibió? La salvación. David creyó, recibió, ¿qué recibió? Igual que nosotros, Jesucristo creyó la palabra de Dios. Creyó Jesucristo que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aún soy malo hasta ese pecado. Todos, Jesucristo perdonó, limpió. Eso creyó. Ahora soy salvo, limpios. Entonces, primera de San Juan, capítulo 1, hemos leído, ¿verdad? ¿No? Última parte. Como el versículo 9, primera de San Juan, capítulo 1, el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él es Jesucristo hablando. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén, hermanos. Aquí ese confesación no está hablando bíblicamente. Yo robé, adulteré, ¿sí? Tenía rabia, anoche yo peleé. Eso no está hablando. Por eso, como dice, si tal vez olvidó un pecado, olvidó, no confesó, no perdonaría, esta persona va a entrar ¿a dónde? Infiernos. Entonces, esta mañana usted también todo recuerda sus pecados. Entonces hay posibilidad de entrar infierno todos. No está hablando eso. Confesar como confesación del rey David. Completo sucio yo. No confío más. Por eso yo recibiré nuestro Señor Jesucristo. Creyeré en la palabra de Jesucristo de Dios. Entonces, nuestro Señor es Cristo fiel y bueno, va a perdonar. ¿Qué va a perdonar? Todos pecados. Aunque usted no recuerda y recuerda todas maldades, ¿verdad? No, todos va a limpiar. Por se queda limpios, justos, perfectos. Aquí el versículo, capítulo 2. Si aquí entramos. Hasta aquí escuchando. ¿Se puede ordenar, hermanos? ¿Puede ordenar? Primeramente hablamos creer. ¿Qué es creer en Dios? ¿Verdad? ¿No? El verbo, escrituras. En la vida de creencia también se ve situaciones, sentimientos, parece, pero creer en la palabra de Dios. Así confirmando, uniendo nuestro corazón con la palabra de Dios. Con la guía de iglesia, ahí avanzando, Dios va a trabajar. Luego a través de primera de San Juan también, ¿cómo pueden ser limpios, justos? Bíblicamente explica sobre la confesación, pero confesación muy diferente, ¿verdad? ¿No? Sí, soy completo sucio. Yo no puedo servir bien a Dios. ¿Sí? Ayúdeme, sálvame. Ahí creer la palabra de Dios. Nuestro Señor es Cristo. Entonces Él es Señor, es Cristo, es fiel, justo, para limpiar nuestros todos pecados. Ahí recibiendo la salvación. Luego viene a la iglesia, congregando a la iglesia. En la iglesia permite, ¿qué permite? Como primera de San Juan, comunión, hermano, comunión. Tal vez algunos hermanos fulanos hablan bonito, lindos, pero tiene tinieblas, su vida real, diferentes. No es verdad, ¿sí? Entra en la comunión, ¿cierto, hermanos? Entonces, ¿qué es verdaderos? Entra en la comunión. Aún, ¿sí? Yo acepté mis pensamientos malos, pero en la comunión, ¿qué hace? Confiando en el Señor, ¿sí? Mi vida real. Así, entonces nuestro Señor, fiel y justo, otra vez limpia, perdona. Amén, hermanos. Nuevamente integrando. Un corazón limpio, puro, libertad, mucha libertad en la iglesia puede andar, puede trabajar, servir al Señor. Entonces, alguno también me pregunta, entonces, pastor, usted dice que limpio, justo, pero no miente. Así me pregunta. Cuando así me pregunta, mi corazón achica. ¿Verdad? Otra vez yo miento. ¿Usted también miente o no miente?
Otra vez actúa malo o no actúa malo. Actúa rabia, queja, enojo también. Por eso capítulo 2, ya versículo 1. Sí, ya. Capítulo 2, el versículo 1. Hijitos míos, ya ahora, ¿cómo sale? Hijos. A través de nuestro Señor Jesucristo fue perdonado, fue limpiado perfectamente, siendo hijo de Dios. Luego, después de recibir la salvación, viviendo otra vez, equivoca, errores, ¿cierto, hermanos? Entonces, capítulo 2 para ellos, capítulo 2, versículo 1, que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, después de entender la salvación, luego otra vez comete pecados algunos, ¿cierto? ¿No? Otra vez comete pecado. Entonces, Satanás acusa. ¿Cómo acusa? Usted cómo es salvo es, cómo no tiene pecado. Recientemente, ¿cómo ha cometido pecados, errores? Luego acusa. ¿Cómo acusa? Mintió. ¿No es pecado? ¿Tiene pecado? ¿Sí o no? ¿Usted es salvo? No es salvo. Luego acusa fuertemente. Satanás acusa o no acusa a ustedes. Dos hermanos reciben esa acusación de Satanás. Otro nadie recibe. También otro también recibe. Satanás sabe muy bien usted qué vida está llevando. ¿Sí? Más rápido que Andrés sabe. Por eso rápido visita. Así vive, hermano. Ay, ¿por qué vaya a la iglesia? ¿Por qué testifica? ¿Por qué así? Satanás rápido acusa. Para ellos tenemos, dice, tenemos. ¿Qué tenemos? Abogado. Ese abogado, ¿cómo se llama? Sabe muy bien, Jesucristo eso. Claro, ellos mintieron. Claro, ellos hicieron malos. Pero Dios, mi Padre, vea, murió en la cruz. Hasta ese pecado todos perdonó. No hay más pecado. Padre Dios. Luego, ¿quién justifica? Jesús justifica por nosotros. Satanás nunca va a vencer, porque ya pagó, perdonó nuestros todos pecados. Por eso versículo 12, ¿sí? Aquí leyendo terminamos. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por eso es Cristo como una ofrenda, ¿verdad? ¿No? Para Dios, para nuestros pecados. La cruz murió. Ahí perdonó. Por eso desde ahora, hermanos, como esta mañana hablamos, creer. ¿Qué creer? La palabra de Dios. Las escrituras, aquí confirmar ahí, ¿cierto, hermanos? Tal vez se ve nuestras situaciones. También parece muy bueno amistades, sentimental, ¿verdad? ¿No? Pero no es correcto eso. Yo confirmaré de la Biblia, la palabra de cómo está escrito, ¿verdad? ¿No? Ahí recibiendo, Dios va a trabajar en su vida, levantando ustedes un siervo de Dios. Luego llegando cualquier problema, situaciones, Dios estando andando con ustedes, protegiendo, manifestando la obra de Dios. Luego mucha gente van a seguir, escucharán, ¿no? El evangelio por ustedes. Esta mañana hasta aquí nosotros compartimos. Orando, el presentador va a dar anuncio. Sí, primero voy a orar, luego el presentador va a dar los anuncios. Dios Padre, esta mañana escuchamos. Hoy en día miles de personas creen en Dios, creen en Jesucristo. También congregando a la iglesia, echando su corazón, alabando al Señor, sirviendo, sacrificándose. Esto bueno, pero más correcto bíblicamente, confirmar
con la palabra de Dios. Creer en la Biblia que está escritos. Nosotros también muchos tiempos recibimos condenación por Satanás. Tú no robaste, tú no mintiste, tú no comiste pecado. Sí, verdad, yo cometí pecados. Soy pecador. Muchas veces llorando, golpeando al pecho, llegando a la iglesia, hablamos, pedimos. Pero en esa manera no puede limpiar nuestros pecados. Esta mañana escuchando cómo creer en Jesucristo, cómo recibir nuestro en Cristo. Creer es Cristo que murió por nuestros pecados. Cuando murió en la cruz, una vez para siempre, limpió nuestros todos pecados. Ahora yo creo en Jesús, soy limpio, soy justo. Gracias, Dios. Glorificando a Dios, a la iglesia. Luego seguiremos. Esta mañana bendice nuestro país Bolivia, también nuestra ciudad La Paz, todos los hermanos. Pronto comprando un lugar nuevo, más amplio, grandes, invitando nuestra familia, todos, también compartiremos el Evangelio. Gracias a Dios, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Entonces, el presentador, ¿no? El presentador va a dar anuncio. Sí, muchas gracias, pastor.